Muy buenas, Javier. Hola, buenas David. ¿Qué tal? Nada, un ¿Qué placer estar tal? aquí con vosotros. Nada, bienvenido a este pequeño webinar, seminario en el que vamos a contar, pues brevemente, en qué consiste esto de opositar a la especialidad de educación física, cuáles son pues, las características o lo que hay que tener en cuenta si uno quiere optar a esta especialidad. Y bueno, sobre todo animar a la gente, a aquellos maestros y maestras pues, que han terminado la facultad o aquellas personas que llevan tiempo intentando pues, acceder al cuerpo de maestros, pues a que no se desanimen y sigan intentando y bueno, pues que no desfallezcan, porque al final está claro que el que la sigue la consigue, ¿no? Sí, es un proceso de constancia, perseverancia, pero al final vale el camino. Es decir, la recompensa está ahí y todo el mundo puede conseguirlo, está a su alcance. Exactamente, y un buen ejemplo eres tú, ¿no? Sí, Me gustaría que nos contases brevemente pues, cuál es tu trayectoria, a qué te dedicas y todo esto. bueno, yo me llamo Javier, soy maestro de educación física, actualmente ejerzo como director en un colegio aquí, público, y luego también tengo la suerte de compatibilizar lo que es la enseñanza no universitaria, la enseñanza básica, con la enseñanza universitaria. Yo soy profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid e imparto docencia en carreras universitarias como son el grado de Ciencia, Actividad Física y el Deporte y grado de Educación Infantil. Puedo conjugar esa visión de la enseñanza más básica con los estudiantes que se están formando y que en el futuro pues van a ser docentes, muchos de ellos efectivamente dentro de la mención o especialidad de educación física. Y luego aparte, como mayor rango académico, pues soy doctor en Ciencia, Actividad Física y el Deporte. Bueno, todo un perfil potentísimo, ¿no? de este equipo de preparación que, bueno, pues desde el minuto uno estamos intentando ayudar pues todo lo posible a aquellas personas que quieren formar parte del cuerpo de maestros en la especialidad de educación física, ¿no? Para empezar con esta pequeña charla, sobre todo pensando en aquellos opositores y opositoras que nunca se han presentado a la oposición, eh, me gustaría comentar contigo pues, cuáles son las pruebas a las que se va a tener que enfrentar, qué va a tener que hacer y qué tiene que tener en cuenta a la hora de abordar cada una. Bueno, pues podríamos decir que las pruebas giran en torno a tres grandes bloques. El primer bloque tendríamos el temario, un total de 25 temas. Esos 25 temas giran en torno a muchos tópicos que se han abordado a lo largo de vuestra formación de la carrera. Pues véase, por ejemplo, pues anatomía y fisiología, también tendríamos temas relacionados con los fundamentos históricos de nuestra disciplina, también tenemos cuestiones de metodología, organización, didáctica, atención a la diversidad, aprendizaje y desarrollo motor. Esos temas es el cuerpo científico que tenemos que dominar. El segundo bloque hace referencia ya a lo que es el supuesto práctico. La prueba que yo creo que es más compleja, ¿no? Porque al final el temario pues te lo puedes preparar y sabes que si te preparas los 25, uno de ellos te va a caer y puedes hacerlo muy bien. La programación y la unidad didáctica, que es ese tercer bloque al que aludiremos después, pues también lo vas a preparar, pero el caso práctico es algo que te puede pillar a contrapié, ¿no? Es algo que te puede caer algo que ni te esperas, ¿no? Y es tan amplio. Cuando uno empieza a estudiar el temario de educación física, se da cuenta que son tantos los tópicos, como tú decías, que se abordan en ese tema, que es que las posibilidades son infinitas. Sí, efectivamente, el supuesto práctico o caso práctico es la parte más compleja, pero no hay que preocuparse. Una vez que dominamos los temas, es volcar y saber manejar para proyectarlo hacia la problemática que nos están planteando. Encontramos diversas modalidades, como bien ha dicho David, de supuestos o casos prácticos. Véase preparar una sesión o preparar a marco programático una unidad didáctica o una programación, una planificación, una progresión de actividades. Lo importante es saber lo que nos están pidiendo. Una vez que lo sabemos, conjugando con el conocimiento teórico, podemos abordar ese supuesto caso práctico para resolverlo con éxito. Y la última de las partes, la programación y la unidad didáctica, ¿tú qué crees que es diferencial en un opositor que se quiere presentar en nuestra especialidad? Ante todo, que esa programación, esas unidades didácticas tengan tu toque personal. Se va a proporcionar recursos, materiales, consejos, orientaciones, pero uno la tiene que dominar, la tiene que hacer para sí mismo,
para esa manera poder exponerla y defenderla al respectivo tribunal. Es ahí la clave, que lo personalicemos y lo acomodemos con nuestras características y nuestros puntos fuertes, que los tenemos, os lo puedo asegurar. Jorge, otro miembro de este equipazo de preparación de la especialidad de educación física, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional. Bueno, pues como bien dices, soy Jorge. Si me tengo que definir por algo, pues diría que soy un maestro vocacional de educación física, funcionario de carrera en la Comunidad de Madrid, pues donde he desempeñado como docente de educación física, tutor, y ya sabemos ese sinfín, ¿no? de labores que tiene un maestro de educación primaria. Y bueno, doctorado en organización de la actividad física y el deporte, y actualmente pues me encuentro desempeñando en la formación de futuras maestras y maestros de educación primaria en la especialidad de educación física en la universidad. Sí, qué pasada, ¿no? de currículum, ¿no? Y sobre todo creo que algo muy interesante de tu trayectoria es cómo uno, si va trabajando, al final puede ir, no sé si mejorando, porque creo que a los dos nos encanta el aula, ¿no? Sí, por supuesto. Volveríamos encantados, pero sí viviendo otras experiencias, ¿no? Porque el haber estado ya en el aula con los chavales, haber trabajado con ellos, y ahora el tener la posibilidad de poder formar a aquellos que luego van a estar, pues también es muy interesante, ¿no? Sí es cierto que bueno, pues al final yo creo que no es ni mejor ni peor, ¿no? Como bien decimos, yo soy feliz en el colegio y he sido feliz y lo soy en la universidad, pero sí es cierto que hay, pues bueno, ese trabajo que te lleva a tener una mayor responsabilidad, ¿no? Sabes que antes tus manos llegaban a tus 200 y pico niños, ¿no? Que tenías a lo mejor como especialista, y ahora te das cuenta que tus manos llegan a 50 alumnos, de los cuales tendrán, no lo sé, miles de alumnado a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces sí sientes esa responsabilidad y bueno, de todo esto pues lo bonito es eso, ¿no? Que sientes que eres más herramienta de cambio, ¿no? Todavía y de impulsar esa educación, ¿no? Que al final es lo que buscamos. Sí, hombre, yo creo que al final también recoges el ejemplo de lo que yo creo que debería ser, en su gran mayoría, la enseñanza de formación del profesorado, ¿no? Que es de gente que haya pasado por el aula y luego progresivamente pues vaya incorporándose a la universidad, ¿no? Desde luego que sí, no, hay grandes profesionales que hay veces que no pasan por aula, pero desde luego que te da un bagaje y te da una formación enorme, ¿no? En ese sentido, le ves siempre ese sentido práctico, intentas darle esa orientación hacia lo que será un colegio, a lo que será un aula y te ayuda enormemente, desde luego. Sí, total, y yo creo que lo que tú aportas en este equipo de preparación pues es algo también muy importante, ¿no? Que es ese perfil técnico, ese conocimiento superior, ¿no? Por los estudios que has realizado de doctorado y por poder estar formando a futuros maestros, ¿no? Entonces, bueno, los profesores de universidad pues son gente que sabe mucho de un tema en concreto, ¿no? Sí. Y más dentro de este ámbito de la educación física. Yo intento ser humilde, ¿no? Ya sabes cómo soy, tampoco me considero mejor que nadie, pero sí es cierto que, sobre todo, la labor de investigación, ¿no? Al final, ese trabajo de doctorado, esa labor de investigación, de actualización constante, pues al final te lleva a manejar cierta información, cierta formación, que a lo mejor en el día a día de un colegio pues no llega, ¿no? Si no te cae de alguna manera. Y creo que ese sí es, pues a lo mejor un punto a favor, ¿no? Yo siempre digo que quizá uno de los mayores lastres, ¿no? Que tenemos en educación es que a veces avanzamos con creencia, y esto también pasa en la educación física, y poco con ciencia, ¿no? Y esto no pasa en otras profesiones, entonces necesitamos avanzar en educación con ciencia, y creo que ahí la universidad tiene un punto a favor, un punto importante, ¿no? Para lograrlo. Sí, desde luego. Pues me gustaría preguntarte una cosilla que creo que tiene mucho interés para aquellas personas que quieren opositar a la especialidad de educación física, y es que, bueno, todos sabemos que en el cuerpo de maestros pues tenemos educación infantil, educación primaria, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, música, inglés y educación física, ¿no? Yo creo que la educación física tiene un componente diferencial respecto al resto de especialidades, ¿no? Creo que todas pertenezcan al cuerpo de maestros y bueno, pues la educación física sea un área que se imparte también en primaria. Creo que a la hora de preparar la especialidad hay cosas que no me valen y que no puedo tampoco copiar de otras especialidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crees que marca la diferencia, ¿no?
Yo creo, bueno, al final es una asignatura completamente distinta, ¿no? Vivir la educación física se vive, ¿no? Yo lo digo así, ¿no? Se vive y se vive de forma diaria, ¿no? Nos encontramos pues directamente en un aula que es completamente distinta. O sea, hay gente que piensa en gimnasios, en polideportivos, ¿no? Es un aula, ¿no? Es un aula en la que se hace docencia, pero se hace una docencia completamente distinta, ¿no? Con unos estilos de enseñanza, con unas técnicas, con una relación con el alumnado que es pues tremendamente diferente a la que se hace en un aula. De hecho, bueno, esto lo vivimos, ¿no? Cuando estás en un colegio y de repente le dicen a la tutora o tutor, oye, es que tienes que sustituir en educación física. Y aquella persona acaba por no bajar, por el miedo o el susto que tiene al estar en ese aula, ¿no? Aunque tú se lo pongas fácil. Entonces eso te hace ver que el área es completamente diferencial, ¿no? Que la gestión del grupo, la gestión de actividades, tienes que estar abierto, ¿no? También a esa incertidumbre, ¿no? A ese caos, entre comillas, que a veces se genera en la educación física, porque es así, lo tienes que aceptar, abrazar y llevarlo pues en un clima de confianza, de motivación, de alegría, ¿no? Yo siempre digo que a las clases de educación física hay que ir a ser feliz, ¿no? Y en la medida que uno es feliz, aprende, ¿no? Y esto yo creo que es el factor primordial, transmitir esa felicidad, esa motivación por el movimiento. Yo creo que hay una principal ventaja que tienen los maestros de educación física, creo que los dos lo hemos vivido, respecto a otras especialidades, ¿vale? Voy a suponerlo, porque a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero el hecho de que tradicionalmente la educación física no tenga libros de texto, no tenga unos materiales reglados como pueden ser pues, en inglés, en lengua, matemáticas, ¿no? Incluso en los mismos materiales que se utilizan en infantil, sí. Creo que nos ha obligado desde el minuto 1 a programar. Sí. Y entonces, cuando uno sabe pues, que no tiene dónde apoyarse y tiene que programar, pues claro, el conocimiento que uno tiene cuando acaba la facultad, a ver, no es que sea excesivamente amplio, porque no ha trabajado, no lo ha vivido tal, pero sí que creo que es mucho más avanzado que el de otras especialidades. Sí. Y por lo menos uno tiene un conocimiento de esos elementos curriculares, de esos estilos de enseñanza, de esas metodologías, de cómo vincular un elemento que otro, aunque sea a un nivel iniciático, ¿no? Pero creo que eso no lo tienen otras especialidades y creo que hay que exprimirlo al máximo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, Al final, la flexibilidad, ¿no? Yo creo que es una de las características primordiales de un profesor de educación física y ese aspecto, ¿no? Como dices, hay que enfrentarse por primera vez a un grupo y esto pues lo tengo que decir, ¿no? Yo lo he vivido, ¿no? Como maestro al inicio y dices, ahora tengo que programar para este grupo y con qué me enfrento, ¿no? No tengo absolutamente nada a lo que enfrentarme más allá de mis materiales, de mi espacio, que es el más bonito del colegio, siempre lo digo, sí. Pero no tienes nada más allá, ¿no? Y esto no solo podemos poner el foco, ¿no? en lo complejo que es, sino también la enorme responsabilidad que lleva, que no podemos tomar esto a la ligera. Es decir, el hecho de no tener nada que nos guíe no nos debe quitar peso, sino nos añade más responsabilidad, porque aquello que debemos poner ahí es aquello que necesitan esas niñas y niños, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ese perfil de conocimiento para desarrollar aquello que necesitan, ¿no? Y no otras cosas. Están en una etapa sensible, en una etapa de desarrollo motor constante y necesitan los estímulos que debemos darle, entonces es fundamental. Y luego también, al menos una percepción, y con todos mis respetos al resto de compañeros, especialidades, por supuesto, sí aprecias, ¿no? ese movimiento innovador, ¿no? Esa capacidad para generar nuevos proyectos, para probar nuevas modalidades deportivas, de enseñanza, etc. en la educación física. Siempre estamos abiertos, ¿no? a abrazar ese campo, a abrazar ese cambio y a ponerlo en práctica con nuestro alumnado. Entonces yo creo que marca un poco la diferencia, ¿no? En la especialidad y en el propio maestra de educación física. De hecho, hay muchos maestros y maestras de educación física que luego son auténticos líderes, ¿no? Porque ejercen como directores, porque desempeñan cargos, porque llevan a cabo proyectos, porque son gente como muy inquieta, ¿no? Es cierto. Que dinamizan el centro, ¿no? Yo me he cruzado, además he hecho vista atrás, muchos de mis equipos directivos han tenido personal de educación física y en ti muchas veces ponen alguna, no sé, la presión o la gana de que disfrutes de algún proyecto, por ejemplo en patios, ¿no? Siempre hay que dinamizar patios y apuntan directamente a ti, ¿no? Por la responsabilidad, algo que, bueno, pues es fantástico. A lo mejor alguien se esconde, yo creo que la gente de educación física, las personas de educación física la abrazan y adelante, ¿no? A intentar dinamizar cualquier cuestión educativa. Sí, y yo, bueno, por cerrar esta parte, creo que el principal reto que tiene el opositor
es dar respuesta a lo que has dicho antes, ¿no? De que en educación muchas veces avanzamos más con creencia que con ciencia, ¿no? Y creo que mucho más en educación física, ¿no? Yo sé que desde los últimos años esta parte, la especialidad ha mejorado muchísimo. Creo que esos tiempos en los que ibas al colegio y te decía el profesor, que seguro que tú lo has vivido, uno es fútbol, otro es balonmano y otro es baloncesto, ¿no? O cosas similares, sí. ¿no? Pues creo que eso, desde hace ya varios años, se está mejorando, pero creo, y tú que eres formador de formadores en la universidad, creo que todavía nos falta un paso más, ¿no? Y que los profesores de educación física tomemos conciencia de que estamos jugando con mucho y que hay actividades que nosotros desarrollamos que hay veces que pueden entrañar cierto riesgo, no solo para la salud, sino también un poco para el hábito del alumnado. Bueno. Entonces creo que tendríamos que empezar a trabajar desde un perfil técnico y que el tribunal viese realmente que no solo somos pedagogos y gente que sabe de educación, sino creo que también nuestra especialidad lo que caracteriza es que tenemos que saber también de educación física. De hecho, hay varios temas en el temario, como puede ser el de anatomía y fisiología, pues que tienen un marcado carácter técnico y un conocimiento. Yo no te digo que seamos médicos, ¿no? Pero sí que creo que es una especialidad en la que uno debería saber bastante de lo que es el cuerpo, de cómo funciona y de qué cosas puede hacer y qué cosas no. No sé qué piensas de eso. Fundamental, fundamental, ¿no? Yo creo que al final el mensaje, yo siempre digo que la profesión se defiende en el barro, ¿no? Se defiende ahí, haciendo educación física de calidad. Y yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Que debe llegar al tribunal que tiene delante. O sea, yo sé de educación física, yo tengo ese conocimiento práctico de la educación física, domino la materia y la voy a defender con calidad, la voy a defender ahí en el barro, haciendo lo que tengo que hacer. Entonces es fundamental que el opositor, aparte, ¿no? de esa serie de estrategias metodológicas y aquello que venda en su programación, porque creo que es el momento ideal, ¿no? Es ahí donde vas a venderte, vas a decir quién eres tú como docente, vean detrás a esa persona con rigor, ¿no? Con ciencia detrás de ello. Hoy en día, pues mismamente la ciencia nos apoya, nos está apoyando cada vez más, ¿no? En el movimiento de la educación física, pues eso lo hay que ver, ¿no? Los beneficios en salud física son obvios y han sido defendidos desde décadas, ¿no? Pero actualmente pues están apoyando, ¿no? También esos beneficios en la salud social y sobre todo en la salud mental, ¿no? La educación física está ganando peso, que el movimiento transforma el cerebro y el cerebro condiciona el aprendizaje, con lo cual tenemos una responsabilidad enorme y esto no nos lo dice nada más que la ciencia día a día. Esto es importante que sepamos transmitirlo tanto al tribunal como cuando estemos ahí. O sea, la sociedad debe saber qué es la educación física, la sociedad debe saber qué importante es la educación física para el desarrollo y la salud de miles, millones de niñas y niños en el futuro. Entonces, esa enorme responsabilidad debemos saber transmitirla y debemos asumirla pues con eso, como decimos, ¿no? Con ese perfil técnico y con esa calidad que debe tener un profesor de educación física. Ángel, otro de los miembros de este equipazo de educación física que hemos montado para poder ayudar a estas personas que quieren optar por una plaza en nuestra especialidad, una de las mejores especialidades desde nuestro punto de vista, ¿no? Por supuesto. No quiero decir la mejor para no ofender a nadie, pero bueno, creo que es una de las especialidades más bonitas que uno puede desempeñar dentro de ese cuerpo de maestros. Y bueno, pues aquí estamos para intentar ayudar lo máximo posible pues a esas personas que den ese paso y quieran enfrentarse a un proceso que fácil no es, pero que si uno le dedica el tiempo necesario, hace lo que tiene que hacer, pues al final se obtiene el fruto tarde o temprano y bueno, pues tiene esa satisfacción de poder desempeñar el trabajo en un centro, que es una de las cosas, como te decía, creo que más bonitas que puede haber. Antes de nada, Ángel, me gustaría que nos contases un poquito pues, tu experiencia profesional, qué es lo que has hecho, a qué te dedicas ahora, un poquito todo esto. Bueno, pues yo empecé como maestro, soy maestro especialista en educación física, posteriormente he ido creciendo como profesional, soy también en este caso profesor universitario, doctor en ciencia de la actividad física y el deporte y últimamente asesor técnico docente también. Entonces es un desarrollo profesional de pues, más de 20 años desde cuando empecé, soy recién salido de la facultad con mucha inexperiencia, como todos, hemos pasado por ahí, y ha sido construyendo un perfil cada vez más profesional, especialista,
y sobre todo amando la educación física como algo que pues todos los que somos de la educación física creo que nos caracteriza. Sí, sí, hay algo que nos une a todos, ¿no? Ese carácter así dinámico de liderazgo, ¿no? De querer hacer cosas nuevas, proyectos. Bueno, somos como un alma inquieta, ¿no? Sí, yo creo que una de las claves que tiene el docente de educación física y que yo creo que los opositores deberían, yo creo que eso se siente, es esa necesidad de siempre ser inquieto intelectualmente, ¿no? Pensar siempre en cómo mejorar tus clases, cómo llegar a los intereses de tus estudiantes y cómo de alguna manera aunar todo lo que nos llega a nivel social con algo tan bonito como es el movimiento, ¿no? Y yo creo que cuando eres un especialista de educación física está muy valorado en los centros porque trabajas siempre sin la ayuda de libros de texto, Sí. permanentemente eres tú el que programas y eso se ve reflejado en que muchos equipos directivos están integrados por especialistas de educación física. Sí, sí, eso es algo que hemos comentado con Jorge y vamos, yo también lo creo, ¿no? Que el papel del maestro de educación física o de la maestra pues es fundamental y bueno, pues creo que el prestigio de este equipo de profesionales que desempeña pues la formación y la docencia en esta área pues se ve reflejado en que muchos de ellos pues alcanzan pues puestos relacionados con la dirección o con la administración o incluso con la inspección, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que el ser docente de educación física primero te da el pozo de que estás haciendo algo que los estudiantes les apasiona. Entonces eres uno de los docentes más queridos en los centros, ¿no? El más. Entonces yo creo que cuando los opositores acceden a un concurso de oposición, yo que he sido tribunal de oposiciones, y una de las cosas que yo creo que tiene que emanar es ese entusiasmo por lo que haces, ¿no? Porque eso lo vas a transmitir a tus alumnos, ¿no? De por sí partes con ventaja porque es una de las áreas que más motiva. Pero sí que es cierto que no tienes que entretener, sino que aparte de entretener tienes que educar, formar a los estudiantes, ¿no? Tenemos un arma muy potente, tenemos un recurso muy válido que es un agente motivador importante, pero hay que saber enfocarlo para desarrollar todas esas iniciativas, esa pedagogía para hacer crecer intelectualmente, emocionalmente y socialmente a nuestros estudiantes. Desde luego. Pues nada, en este ratito me gustaría que le contásemos a opositor, a la opositora que, bueno, que está interesado en presentarse a las próximas oposiciones, está valorando la posibilidad de formarse, de prepararse para afrontar con éxito la oposición en la próxima convocatoria, pues contarle un poquito cuáles son los fundamentos de nuestra preparación, por qué hacemos lo que hacemos y qué razón de ser tiene lo que nosotros proponemos, ¿no? Pues en primer lugar, lo que tiene que partir el opositor es con pasión, la misma pasión que ponemos nosotros en el trabajo que hacemos, ¿no? Sí. Todos hemos pasado por ser opositores, hemos pasado por ser docentes y tenemos una trayectoria que nos avala profesionalmente y hemos vivido esos momentos de tener que estudiar en casa, tener una vida personal y lo bueno que aportamos nosotros es que se ajusta un poco a las necesidades particulares. El hecho de que la pandemia llegó nos cambió la vida a todo el mundo, totalmente. hizo también que los hábitos de consumo cambiaran. Entonces las personas ahora lo que necesitan es que todo se ajuste a sus necesidades, ¿no? Yo creo que desde aquí es un trabajo que se hace con mucha ilusión y con mucha profesionalidad, ¿no? Tener la capacidad de poder ajustar a tiempos, espacios, no tener que desplazarte a un lugar físicamente de manera periódica para acceder a esos contenidos, a esa formación, yo creo que es algo muy positivo y es un aporte de calidad que desde aquí damos. Yo creo que la pandemia lo cambió todo. Bueno, creo que somos los mismos, pero creo que una persona después de ver que la vida de mucha gente pues se iba en un segundo, pues pensó que la vida había que vivirla al máximo, o por lo menos ese tiempo que antes no valorabas tanto, pues ahora lo valoras mucho. Entonces es algo de lo que nosotros partimos en la preparación, y es que desde el minuto 1 vamos al grano con todo lo que hay que hacer. De hecho, el planteamiento de las sesiones pues, es en torno a 10, 15 minutos, ¿no? Que además es lo que uno hoy día es capaz de cognitivamente asumir, porque estas clases de 4 horas, 5 horas, un sábado o todos los sábados al mes, pues bueno, creo que son ya estrategias anacrónicas que no van ni con la mentalidad del hoy, ni con la persona de hoy, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien decías, tenemos una propuesta muy concreta, flexible, que se adapta un poco a las necesidades de la persona que desea opositar y que también quiere vivir, ¿no? Por eso, nuestro planteamiento pues, es un planteamiento online, salvo la defensa de la programación y de la unidad didáctica, que lo hacemos presencial, ¿no? Individual, pues dándole un carácter como muy privado, porque al final esto es un proceso competitivo. Está claro. ¿No? Es algo que nosotros intentamos guardar mucho, ¿no? Entonces,
creo que bueno, la formación online es la principal herramienta pues, que tenemos hoy en día para poder aprovechar al máximo ese tiempo. Pero claro, no una formación online como se ha hecho desde muchos sectores de la preparación, academias, preparadores, que creyeron que, bueno, si pasaban esas 4 horas presenciales a streaming, ¿no? Pues que era ya una preparación online, ¿no? Entonces, yo no sé tú, que tú eres asesor técnico docente, que estás relacionado con las TIC. Exactamente, con la competencia digital. Bueno, yo lo que... 4 horas, escucha, para mí 4 horas presenciales, si ya son difíciles de llevar, pues 4 horas a través de Teams o de Zoom es como algo... Es un contrasentido. Yo te puedo aportar la visión de en la pandemia que hemos hablado. Sí. Como profesor universitario tuvimos que dar docencia online. Y es muy difícil captar la atención de una persona que está conectada hora y media detrás de una pantalla. Porque hay muchos agentes que te distraen en tu casa, convives con otras personas probablemente, y buscar un espacio de atención de 2 horas, 3 horas no es viable. No es viable porque la motivación no se mantiene. Entonces, el hecho de tener una serie de píldoras formativas, de unos contenidos muy concretos, disponibles cuando tú necesitas que estén disponibles, ¿no? De forma síncrona, puedes acceder a ellos en cualquier momento. Tenemos que tener en cuenta que un docente, un opositor que ya es interino o interina, tiene gran parte de trabajo fuera del aula, porque la profesión de un maestro implica una serie de presencialidad en un centro, pero luego mucho trabajo fuera de él, de preparar materiales, desarrollar propuestas, organizar, y el tener una propuesta que te permita ajustar a esos tiempos, que aparte tenemos que integrar dentro de nuestro ámbito familiar o nuestros intereses, y como tú decías, tenemos que vivir, disfrutar, ¿no? La vida al final es un viaje, y cuanto más lo disfrutemos, mejor será, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso repercute en optimizar los tiempos de calidad. Yo tengo 1 hora y media disponible al día, la quiero optimizar. Quiero hacer a los materiales que yo quiero en ese momento y preparar acorde a las necesidades que tengo. Yo creo que eso es algo vital y que puede ser una de las garantías de un futuro éxito. Con ese tipo de posibilidades y poniendo pasión en lo que haces y teniendo claro que tu meta es obtener esa plaza, yo creo que el éxito está asegurado. Desde luego. Otra de las características que tiene la preparación es ese equipo interdisciplinar que hay detrás de este proyecto, en este caso de la especialidad de educación física, porque hay una cosa que yo he aprendido desde hace muchos años, y es que uno no puede saber de todo. Está claro. Y al final, bueno, pues en la especialidad de educación física, pues hay que saber mucho del cuerpo, del movimiento, de didáctica, pero también hay que saber de programar, hay que saber de normativa, hay que saber de inclusión, hay que saber del contexto del centro, de organización escolar. Es decir, hay que tocar un montón de palos que un preparador al uso pues no te va a poder aportar, ¿no? Al final, aquí nosotros pues contamos con un equipo de especialistas en educación física, ¿no? Hemos presentado a varios de los compañeros, orientadores, directores, inspectores, personas que están directamente en el aula, ¿no? Que eso también es muy importante, y que son personas innovadoras, personas que aman la especialidad, que la viven con pasión, ¿no? Como decíamos. Y bueno, pues creo que es el cóctel perfecto para poder afrontar la posición, y sobre todo con la seguridad de que, bueno, pues este equipo en ningún momento te va a dejar la estacada, te va a dejar tirado, ¿no? Porque al final es lo bueno que tiene, ¿no? El trabajar en conjunto, pues que ese apoyo pues es mucho más eficaz, ¿no? Yo creo que has dado una clave, ¿no? El tener un grupo de trabajo de profesionales. Evidentemente, cuando hablamos de, pues eso, de Jorge, en este caso Javier, que has hablado antes con ellos, pues son personas que tienen una trayectoria prolongada, una gran formación y mucha experiencia. Entonces, eso te da que a la hora de diversificar el trabajo, cada uno tiene una cuota de protagonismo y, sobre todo, tiene un saber fuerte, ¿no? Y aunar todo eso con gente como inspectores, como bien tú dices, personas que son pioneros en su trabajo, hace que sea un grupo de trabajo muy potente y que todo el mundo te va a aportar algo de mucha calidad porque es especialista en ello y tiene un perfil que se ha ido, en este caso, desarrollando con los años y que asuma una experiencia, unos conocimientos, una formación, y que constantemente todas las especialidades evolucionan. La educación física de hoy no es la misma que hace 20 años. Sí. Hace 20 años, ¿quién conocía los modelos pedagógicos? Sí. Absolutamente nadie. Estábamos en los estilos de enseñanza. Sí. Y hoy en día, pues, quien no los conoce está obsoleto. Entonces tienes que estar permanentemente renovándote, y qué mejor que personas que sean, en este caso, pioneras en ellos, grandes profesionales, cerca del ámbito de la investigación. Yo creo que te aportan esa novedad que luego un tribunal va a valorar, que seas innovador, pero a su vez realista. Que seas capaz de transmitir todo lo que tiene la educación física, pero con una actualización a lo que se demanda la sociedad y los estudiantes de hoy en día. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues hay otros 2 aspectos que a mí me gustaría también remarcar respecto a lo que es el enfoque de la preparación.
Uno de ellos es ese cuidado que nosotros ponemos a la hora de elaborar unos materiales pues, que están a la última a nivel pedagógico, a la última a nivel de la especialidad y a la última también a nivel normativo, ¿no? Creo que esos tres aspectos pues, son fundamentales para un opositor que realmente quiere llegar y destacar el día del examen. Y luego, pues, el último aspecto creo que también es vital para un opositor, pues es el sentirse acompañado. Exactamente. Que al final, bueno, pues un opositor pues, que entra en la escuela de opositores, pues tiene un primer apoyo, que es ese servicio de apoyo al opositor, donde se le va a poder ayudar en cualquier problema que tenga, desde bueno, pues, una duda con el baremo o con la convocatoria o incluso un problema personal, ¿no? Muchas veces esa soledad del opositor que echa de menos el que no tenga a nadie que le escuche, que le atienda, que oiga sus problemas o que le pueda ayudar, ¿no? Y luego, pues, esa también función tutorial que desempeña pues, esa persona que te va a acompañar directamente en el camino, una persona de la especialidad, bueno, pues que en colaboración con el equipo docente pues, te va a ayudar a conseguir el éxito, ¿no? Como bien dices, es muy gratificante tener una persona, primero que te entiende, porque ha pasado un proceso igual que en el que tú estás ahora, ¿no? Ha pasado un proceso de oposición, sabe lo que es estar ahí, tener el día a día ocupado con un objetivo claro, ¿no? Yo quiero llegar al final del curso escolar y tener mi plaza, llegar ahí y salir con la satisfacción de que lo he conseguido. Y cuando tienes una dificultad o una duda, porque al final es un proceso largo, una carrera de fondo que pasa por momentos en los que hay gran entusiasmo y momentos en los que ves que no lo vas a conseguir. Saber que al otro lado del teléfono, al otro lado de una plataforma hay una persona que te escucha, te entiende y te va a asesorar es algo muy importante. Y como has comentado en el primer punto, saber y conocer que la gente con la que estás trabajando, la que está elaborando tus materiales, la que te está escuchando, son grandes profesionales y que para exigirte a ti primero se han exigido ellos, yo creo que es algo que es un valor añadido. Desde luego, pues nada, lo dicho, yo animar a la gente a que viva esta especialidad pues con pasión, ¿no? Con ganas, con entusiasmo y bueno, pues que si considera que es pues esa especialidad a la que realmente le gustaría desempeñar en el centro, bueno, pues que se anime, bueno, pues que se informe y nada, pues que estaremos encantados de ayudarles y de apoyarles en este proceso. Lo que podemos decirles es que aquí somos un grupo de personas que vamos a dar todo porque esa persona llegue al éxito y así se está trabajando, entonces que no lo dude, que aquí va a tener gente profesional, especialista, asesorada y que entiende el proceso en el que se está metiendo.